¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En este video aprenderemos acerca de la longitud de arco. Cuando hablamos de longitud de arco, nos estamos refiriendo a una fracción de esta circunferencia delimitada por el radio y el ángulo central que delimita la longitud de este arco. Llamamos S a la longitud de arco, R al radio y con la letra griega θ denotamos el ángulo central. Para saber la longitud de un arco dentro de una circunferencia, basta saber dos datos, el ángulo central y su radio. Para ello necesitamos saber cuántos radios ingresan en ese arco, es decir, saber cuántos radianes contiene el arco que queremos calcular. De ahí que para determinar la longitud de un arco de una circunferencia basta con multiplicar la longitud del radio por la cantidad de radianes que va a dar la información de cuántos radios caben en ese arco a calcular. Por ello de que el ángulo debe estar expresado en radianes. De esta expresión nosotros podemos despejar el radio si deseamos saberlo, o podemos despejar el ángulo central en el caso de que así lo requiramos, ya que esta expresión para calcular la longitud de arco tiene tres variables, S, la longitud de arco, R, el radio, y θ, el ángulo central, que como hemos dicho debe estar expresado en radianes, ya que nos da la información de cuántos radios caben en el arco que estamos calculando. Partamos del siguiente ejemplo. Dado el siguiente gráfico, calcula su longitud de arco. Como hemos dicho, la expresión para calcular la longitud de arco es radio por el ángulo central en radianes. Entonces, en base a los datos que nos da el gráfico, vamos a encontrar el dato faltante. Tenemos que en nuestro radio mide 6 centímetros. Tenemos que la longitud de arco es el dato a calcular. Y el ángulo central de este sector circular mide 30 grados. Grados está expresado en el sistema sexagesimal y nosotros debemos convertir al sistema radial. Por tanto, vamos a hacer esa conversión. Multiplicamos por la proporción de conversión de los ángulos y tenemos que pi radianes equivale a 180 grados sexagesimales. Entonces anotamos, como el grado está en el numerador, anotamos ahora en el denominador, 180 grados equivale a pi radianes. Esto lo podemos hacer una conversión de manera exacta o podemos utilizar decimales con la calculadora. Aquí, por ejemplo, yo voy a convertir de manera exacta. Vamos a simplificar los grados. Puedo también simplificar los ceros y tendremos 3 sobre 18 que también podemos sacar tercera de 3, 1 y tercera de 18, 6. Y nos quedaría en valor exacto pi sextos radianes. Si alguien desea hacer esto con la calculadora y evitar la simplificación, pues lo que tiene que hacer simplemente 30, el número original, por el número pi, dividido entre 180 grados. Presionamos igual y tenemos un sexto pi radianes o pi sextos radianes, o puede expresarlo en valor decimal, que sería 0.52 radianes. Entonces cualquiera de esos valores sirve para trabajar. También puede anotar en decimales 0.52 radianes. Es indistinto con cuál de los dos valores se desea trabajar. Si se quiere ser más exacto, se trabaja con el valor pi sextos radianes, y si se necesita simplemente un dato aproximado, puede anotar 0.52 radianes, que es lo mismo. Una vez que hemos convertido el ángulo central a radianes, podemos proceder a calcular la longitud de este arco con los datos que se nos da en el problema. Entonces calculamos, tenemos la longitud del arco será igual al radio, que son 6 centímetros, multiplicado por el ángulo central, que era 30 grados, pero su equivalente en radianes, 0.52 radianes o pi sextos radianes. Entonces anotamos esto y tenemos que, podemos simplificar 6 con 6 y nos quedaría pi centímetros, o su valor en decimales 3,14 centímetros. De esta forma se trabaja con la longitud de arco. Tenemos acá con la calculadora que podemos verificar 6 por
pi sextos, que sería el número pi dividido entre 6, y tenemos como resultado pi por la simplificación o su valor en decimales. ¿Qué pasa si utilizamos 0.52? Anotamos 6 por, en lugar de pi sextos, su equivalente en decimal, 0.52. Tenemos como valor 3.12. A 3.14 hay una variante de 2 centésimas, y eso ocurre justamente cuando uno redondea una cantidad o trabaja con un valor aproximado. Entonces, de esta forma se calcula la longitud de arco. En un segundo ejemplo nos pide calcular la longitud de un péndulo que recorre entre sus dos posiciones una distancia de 7.5 centímetros. Se refiere a que el péndulo, en lo que oscila de un lado a otro, describe una distancia de 7 centímetros y medio. Y luego dice que su ángulo central que describe es de 42 grados. La pregunta dice la longitud del péndulo, es decir, la distancia desde el punto de rotación hasta el extremo de este péndulo. Para calcular esta longitud tenemos que identificar los datos. Tenemos que 42 grados es nuestro ángulo central. El radio de esta circunferencia es lo que queremos saber, ya que representa el tamaño o la longitud de este péndulo. Es decir, el radio es el dato a calcular. Mientras que el arco, la longitud del arco que describe el péndulo, ya tenemos expresada como 7,5 centímetros. Entonces el dato que nos falta es el radio. Recordemos que la fórmula para calcular la longitud de arco es multiplicar el radio por el ángulo. Pero ahora nuestra variable a calcular es el radio. Por tanto, tenemos que despejar el radio de esta sencilla expresión. El ángulo central que está multiplicando pasa al otro lado de esta ecuación a dividir. Tendremos la longitud del arco dividido entre el ángulo central θ equivale al radio que estamos buscando. En base a esta expresión vamos a calcular y vamos a analizar nuestros datos. Tenemos la longitud de arco 7.5 centímetros, mientras que el ángulo central son 42 grados que falta ser expresados en radianes. Entonces vamos a hacer esta conversión. 42 grados vamos a multiplicar por nuestra relación de conversión. Recordemos que 180 grados del sistema sexagesimal equivalen a pi radianes del sistema radial. Entonces realizamos esta multiplicación. Podemos apoyarnos, como hemos visto en el ejemplo anterior, en nuestra calculadora. Vamos a anotar 42 por el número pi dividido entre 180 grados. Presionamos igual y tenemos la expresión exacta, o si queremos la expresión aproximada en decimales, 0.73 radianes. Anotamos 0,73 radianes. Con esta expresión tenemos todo lo necesario para reemplazar y saber el radio que representa la longitud del péndulo. Anotamos entonces el radio es igual a el arco S, en este caso 7,5 centímetros, dividido entre el ángulo central θ expresado en radianes, es decir, 0,73 radianes, 0,73. En nuestra calculadora sacamos este valor, tendremos 7.5 dividido entre 0.73. Presionamos igual y tenemos el valor en decimales 10.27 centímetros. Entonces anotamos que R es igual a 10,27 centímetros según el dato que pudimos sacar en nuestra calculadora. Decimos entonces que a la pregunta del problema, calcular la longitud del péndulo, decimos que el péndulo mide 10.27 centímetros, ya que representa el radio en este sector circular. Tenemos por último este tercer ejemplo que dice: un caballo ha dado 10.5 vueltas, es decir, 10 vueltas y media, en una pista circular cuyo radio mide 1.5 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el caballo? Es la pregunta. Tenemos acá en un círculo que representa la pista circular por la cual recorre nuestro caballo. Entonces dice el problema que nuestro amigo el caballo recorrió 10 vueltas y media a lo largo de la pista circular. Recordemos los datos de nuestro sector circular. Para la longitud de arco tenemos la letra S que la representa
R que representa el radio y θ que representa el ángulo central. Ahora dice, esta pista tiene 1.5 kilómetros de radio. Ese dato ya lo tenemos como parte del problema. 1,5 kilómetros es el radio y podemos anotar en nuestros datos. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el caballo? Si el caballo puede únicamente girar alrededor de esta pista, nos está preguntando por la longitud del arco, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos kilómetros ha recorrido? Es la pregunta que nos hace y nos pregunta por el tamaño del arco que recorrió nuestro caballo. Hay un dato más que dice el caballo ha dado 10 vueltas y media en la pista, que nos va a ayudar a calcular cuánto es el ángulo central que trazó o que describió este caballo al dar las 10 vueltas y media. Recordemos que una vuelta en el sistema radial equivale a 2 pi radianes. Dice que el caballo ha dado 10 vueltas y media. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos dos valores? Pues simplemente multiplicar. Para el ángulo central, multiplicaremos las 10,5 vueltas por el valor de cada una de ellas, que es 2 pi radianes. Entonces, multiplicando estos dos valores, tendremos que 10.5 multiplicado por el valor de 2 pi nos da un total de 21 pi en radianes. Entonces, anotamos que el ángulo central es 21 pi radianes. Volvemos a repetir, si alguien quiere utilizar el valor decimal, lo puede hacer. Calculamos entonces, tenemos nuestra fórmula para calcular la longitud de arco, es igual al radio multiplicado por el ángulo central en radianes. Tenemos radio, tenemos 1.5 kilómetros, tenemos ángulo central en radianes, también lo tenemos, 21 pi radianes. Entonces anotamos que nuestra longitud de arco es igual a la longitud del radio, que es 1,5 kilómetros, multiplicado por el ángulo central expresado en radianes, que es 21 pi. Este valor multiplicamos en nuestra calculadora, anotamos 1.5 multiplicado por 21 pi. Esto nos puede dar el valor exacto, que es 63 medios pi, o podemos anotar el valor aproximado en decimales, 98.96 kilómetros. Entonces tenemos que nuestro arco, la longitud del arco, 98,96 y la unidad de distancia en la que se mide es el kilómetro. Hemos calculado la longitud del arco que describió este caballo al dar las 10 vueltas y media en esta pista circular de 1,5 kilómetros. Entonces, a la pregunta ¿cuántos kilómetros ha recorrido el caballo? Respondemos que el caballo recorrió 98.96 kilómetros. De esta manera se trabaja con la longitud de arco en base a los datos del radio y el ángulo central, que no se olviden, debe estar expresado en radianes. Nos vemos pronto en un siguiente video.